Recibimos en nuestro estudio a Ariel Michelousus, responsable del departamento fútbol de Newell's. En realidad, ¿cuál es el cargo tuyo, Ariel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Sí, el director deportivo. Director deportivo. Bueno, eso nos contaba, nos decía Ignacio Astore hace un par de semanas cuando vino acá. Bueno, por ejemplo, vamos a ser claros y directos. En determinados momentos yo he manifestado que lo que uno ve, lo que uno interpreta desde el análisis del periodista, hay mínimo una mala praxis, hay una mala formación del plantel, un equipo que en la cancha se lo ve perdido, se lo ve sin encontrar el rumbo, que eso por ahí depende más del técnico que de la función del director deportivo. ¿Cómo entendemos la función del director deportivo? Vos participaste de la elección de la Riera primero, que terminó en un fracaso, y la de Méndez en esta oportunidad. Bueno, antes que nada, decirte que vine obviamente a hablar con vos, pero que también, y está bueno decirlo al aire, creo que tuviste palabras fuertes para con mi persona, más allá de lo deportivo, y quería que me conozcas también como persona, porque no, fuera de lo deportivo, como profesional, no me parece. No, sí, porque decirle chanta a una persona o agredirla de ese lado no me parece que esté bien, y más cuando uno no está hace mucho tiempo en el club. Uno asumió esta responsabilidad hace unos meses, este año, con muchas ilusiones, con muchas expectativas, con mucha fuerza para cambiar un montón de cosas que ¿Cuándo fue bien? Porque por ahí tenemos una dificultad. ¿Tu ingreso a Newell's cuándo fue? Después que se fue Iñazú. Sí, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Antes de la Riera. Cuando uno asumió, prácticamente estaba ya dado la llegada de la incorporación de la Riera. No. Exacto. Tuviste que ver, ya lo había decidido. Tuvimos antes de que salga a la luz que uno llegaba al club. El presidente me manifestó de hablar con Mauricio, y en ese momento tuve una charla con él. Bueno, pero prácticamente su llegada estaba dada. Entonces te decía, ¿no? Cuando uno... Bueno, con lo de chanta puedo verlo, yo sé que soy un desbordado, y ya está. En ese punto te pido disculpas. Ya está, y sobre todo cuando uno es un profesional de lo que hace, cuando uno empezó de abajo y se ha crecido en su profesión, es porque creo que se ha hecho o ha hecho las cosas medianamente bien. Después esto es fútbol y viste que hoy estás arriba, mañana abajo. Y bueno, lo único que estoy un poco dolido por la situación de Newell's, ¿no? Estoy dolido por la gente, por el hincha genuino de Newell's, que es el que se merece lo mejor. Todavía no encontramos esa manera de que se obtengan resultados, pero sí creo... El otro día se manifestó muy duramente el hincha de Newell's, a excepción de la barra, que bueno, sabemos cómo se manejan ellos, el resto de la cancha, en un claro que se vayan todos, que no quede ni uno solo. O sea, hay un descontento bastante importante. ¿Eso cómo te moviliza? Vamos a ser directos. Me moviliza mucho porque uno... yo también soy hincha del hincha de Newell's. De hecho, por eso volví al club, porque mi carrera profesional estaba apuntando para otro lado, y volví para intentar de verdad cambiar y hacer las cosas bien. No me voy a hacer responsable de estos, creo yo, 11 años del club, donde sí, quizá desde lo deportivo no ha habido un montón de cuestiones que a uno lo represente. Pero también es verdad que es muy difícil poder cambiar todo en poco tiempo, y yo no estoy arrepentido de las decisiones que tomé, y creo que hay un buen trabajo. El tema es que quizá, si tengo que hacer un mea culpa, es pensar más en lo que va a venir o en poder armar de verdad un modelo de club, más que
más que ocuparme de lo urgente. Por ejemplo, el modelo del club impone que en la actualidad, en un caso muy particular por tratarse de ser Newell, jugó con un solo jugador de las inferiores como titular, que es el chico Panchito González. El único jugador que salió de Newell sí que fue titular. Digo, ¿cuál es tu valoración respecto a los jugadores de inferiores? Porque en algunos casos se ven, qué sé yo, Franco Díaz. ¿Cuánto más Franco Díaz que Esponda? Que Esponda fue prestado, Franco Díaz vino a ocupar un puesto más o menos parecido y ni siquiera pudo cumplir el contrato. ¿Por dónde pasa la evaluación de uno sí o uno no? Pasa por lo siguiente: cuando uno llegó al club, había muchísimos jugadores, entre los que vos incluís, como Dano Esponda, que... Por nombrar uno, uno que me acordé en el momento. Que hacía muchísimo tiempo que no jugaba en la primera Newell, hacía más de un año y que no jugaba en la primera, y tampoco tenía lugar o no tenía minutos ni en reserva ni en primera división. Y yo creo que es algo positivo que hoy el chico, por ejemplo, esté en Aldo Civi sumando algunos minutos y más. Y se han prestado muchos jugadores. El caso en lo que es Newell, el caso de Guzmán, recuerdo en su momento, el caso de Pablo Pérez en su momento. Necesitas que esos jugadores sumen minutos, porque en Newell no estaban jugando. El caso de Jaime, que no estaba jugando ni en cuarta, ni en reserva, ni en primera división. Y así, cerca de 15 jugadores que estaban en el club. Entonces, y fíjate vos cómo a veces con el diario del lunes se pueden cambiar las perspectivas y la imagen, ¿no? Sí, es el que escribimos los periodistas. Porque cuando yo decidí no traer jugadores de más, cuando yo dije, no, si el recambio tiene que ser un chico del club, como por ejemplo, no sé, Jaime Tirado, o uno fue a buscar un central, no se pudo ser central, y yo no iba a traer un central o un marcador central que uno no estaba de acuerdo. Y en un momento determinado del torneo, cuando Newell había ganado varios partidos, se dijo que era un equipo corto, ¿no? Entonces, es la sábana corta, de un lado o de otro. Y yo creo que los jugadores que vinieron a Newell son buenos jugadores. O sea, Ramírez no parece valer los 4 millones de dólares que se pagó, parece una cifra enorme de un jugador que casi no participa del juego. Sí. Por ahí ahora está cruzado también en la definición. Al principio anduvo derecho los 4 primeros partidos, pero uno le cuesta entender la evaluación de traer un centro delantero que prácticamente no se autogenera nada, es de los tipos que viven ahí dentro del área, no tiene una generación de fútbol. Caso, por ejemplo, por nombrar un jugador emblemático de Newell, es Coco. Ramírez 9, no se mueve. Sí, de ahí, es la antítesis no de Coco, es un finalizador. Pero, digo, me parece que se gastó una fortuna en un jugador que no merece la pena. Sí, no me gustaría hacer casos puntuales. Yo creo que Ramírez es goleador. No, yo digo por lo que pues, supuestamente participaste vos de este tipo de... La cuestión económica es una cuestión que obviamente, digamos, va de la mano financiera del club, ¿no? Uno no decide lo que se paga. Ese es un buen dato. Vos sugerís la llegada de Ramírez y es Astor el que decide pagar los 4 millones de dólares. Obviamente que hay una evaluación del monto. Fernando Cardoso, que acaba de llegar, es un jugador que de un monto menor y que uno sugirió que por esa cifra creía conveniente que venga. Hay algo que es importante también, porque vuelvo a repetir, digamos, yo estoy convencido de los jugadores que vinieron a Newell en este tiempo vinieron por algo. Ramírez es un jugador que es goleador. Fernández Cedrés es un jugador que quizá cuando llegó vino con un perfil muy bajo, porque no era un jugador conocido y nosotros lo conocíamos hace muchísimo. Me nombraste el tema de Franco Díaz y sí, terminó saliendo mal, pero futbolísticamente era importante para el equipo y yo creo que los jugadores que vinieron ahora son buenos jugadores. Eso es lo que quizá uno tiene que analizar el contexto, ¿no? El contexto lo construyen entre todos y pareciera que a veces, salvo el hincha, ese hincha genuino que es el que realmente sufre el club, después
pareciera que no tiramos para el mismo lado. Sanguinetti, por ejemplo, fue el último técnico que dejó recuerdos gratos en Newell's. Lo clasificó para una Copa Sudamericana y ganó el Clásico, ¿no? Algo sumamente esquivo desde que Central volvió a la primera división y que le llegó una ventaja sideral. ¿Por qué la consideración de Méndez por sobre Sanguinetti? No, yo propuse en un momento también a Sanguinetti, en su momento lo conozco mucho a Sanguinetti porque lo conozco, él tiene palabras para conmigo excelentes en Buenos Aires y lo aprecio mucho, pero bueno, sino en general, cuando se puso en el tapete los nombres, se prefirió por ¿Y por qué Méndez. Fue lo que inclinó la balanza? No, si vos me bueno, no hay en Méndez tampoco. Si vos me preguntás a mí, yo había hablado con el presidente para ir a buscar un nombre puntual, que finalmente no se pudo, y después estaba Sanguinetti y estaba Méndez. ¿Y por qué Méndez? No fui yo únicamente el que toma la decisión, esto es una decisión en conjunto. ¿Quiénes participan de esa decisión? El presidente vos, y yo. Sí. El presidente y yo. Sí. Bien. Sí. Bueno, el caso de Méndez, la verdad, no viene del todo bien. Tampoco utiliza demasiado los jugadores que llegaron. Cardoso ha jugado minutos, es una sugerencia tuya. Digo, a la hora de ir a buscar a Cardoso, por ejemplo, entre otros futbolistas, por ejemplo, Carabajal, Salcedo, Besosi, ¿se lo consulta al técnico? Porque en definitiva él es el que los va a utilizar. Sí, pero igualmente yo creo que las incorporaciones o los refuerzos los tiene que traer el club. No tienen que venir siempre de la mano un entrenador. De eso estoy convencido. Porque, como vos decías recién, después un entrenador se tiene que ir y después esos contratos quizás lo paga el club. Lo que sí creo también, por eso te digo que hay que ver los contextos, ¿no? O sea, De la Cruz, cuando llegó a River con 21 años, el primer año jugó el 27, 28% de los minutos. No jugó. Borré, muy parecido, exactamente lo mismo. En la vereda de enfrente hay un jugador que hoy es la figura del equipo que los primeros 6 meses no jugó. Entonces, hoy pareciera que todo tiene que ser ya, y es muy difícil. Es que los tiempos de Newell's no son muy amplios. Claro, pasa que hace 11 años que los tiempos de Newell's son difíciles, y hace 11 años que el club vive en un cortoplacismo permanente. ¿Y cómo hace para cambiar las cosas si realmente no construís de verdad? Porque mal o bien, en este mismo torneo debutaron 2 chicos inferiores, Tomás Pérez y debutó Silvetti, que hace 6 meses que venimos trabajando con ellos. Entonces, en algún momento... Vos sabés la sensación que queda, que los tiran en primera división, porque ninguno de los 2 chicos pudo demostrar algo y entran en un momento muy angustiante. Otra cosa que es llamativa, porque en definitiva entre los 2 libros de pases se gastaron $8 millones, es una cifra realmente muy importante y difícil de recuperar por ahora por la performance que han mostrado los futbolistas. Aquellos que vinieron con la Riera, Cedrés creo que es el caso más interesante, y los que están ahora. Y no se pensó en un arquero, porque Hoyos y Macaño no da la impresión que no da la impresión, cada cual tiene su opinión, esto es fútbol, es todo relativo, pero Newell's viene perdiendo clásicos en donde los arqueros tienen participación importante en cada uno de los clásicos y después no son arqueros confiables. No sé cuál es el valor de Barlacina, sinceramente, pero me cuesta suponer que a Camaño lo conocemos, tuvo actos de indisciplina con Kudelka, Macaño tuvo actos de indisciplina con Kudelka, por eso en su momento Kudelka lo separó del equipo por malas contestaciones. Viene de jugar un campeonato común en Platense, atajó 3 penales en la definición, que bueno, lo destacaron, pero ¿por qué no confiar en un arquero de las inferiores? A Hoyo lo trajo Heinze, una locura, pero bueno, Newell's particularmente, esas son cuestiones personales porque el fútbol es relativo, tiene de los peores arqueros del fútbol argentino. Sí, no voy a hacer casos particulares, lo que sí el entrenador nos manifestó apenas llegó que estaba muy conforme con los 2 arqueros. Nosotros tenemos una lista de jugadores a reforzar, de hecho salió o se filtró alguno de los nombres que habíamos empezado a gestionar, pero el entrenador estaba muy conforme con los 2 arqueros y así fue. Y por eso se quedaron. Yo no creo que haya que hacer ese tipo de valoraciones. Lo que sí, te vuelvo a repetir, en 8 meses... Pero está claro que cuando ataja Macaño...
Macaño lo hace bueno a Hoyos. Cuando ataja a Hoyos lo hace bueno a Macaño. Y el que ataja siempre se equivoca. Es un problema que tiene Newell's también. Estoy de acuerdo con vos, hace mucho tiempo a esta parte. Creo que desde la época de Guzmán, un paso de Usain fue bueno. Pero... y Guzmán empezó a atajar en la primera Newell's con 27 años. Después de tener varios préstamos independientemente. Por eso a lo mejor llega el momento de Barlacina ahora, no lo conozco bien, no se ven las inferiores, no se ve la reserva. Pero lo que sí, Gabriel, yo te vuelvo a repetir, ¿cómo haces para enderezar un barco que hace 11 años que tiene turbulencia? Porque si no, siempre es el corto plazo. Siempre el corto plazo. Entonces, dejamos de traer jugadores, por ejemplo, Fernando Cardoso pongo el ejemplo, no tiene 22 años. ¿Sí? Y a lo mejor hoy Newell's lo consiguió por una cifra que el jugador vale más. Saúl Salcedo es un jugador que tiene jerarquía. ¿Está Newell's para apostar al futuro? No es apostar, es un jugador que tiene más de 150 jugadores. Tiene Salcedo, más de 150. No, Cardoso. Tiene más de 150 partidos jugados en Copa en Olimpia de Paraguay con 22 años. Pero ¿cuál es? Ha jugado Copa Libertadores. Es un jugador que la Secretaría Técnica tiene vista hace 3 años del mismo club que se quedó. Entonces yo no creo que y necesita hacer una adaptación a este club, que es una caldera jugar en el Coloso. Y jugó de 6 partidos, 4 partidos de titular. Y de a poco se va a ir ambientando el club. Entonces, te repito, para mí vinieron buenos jugadores. Saúl Salcedo es un muy buen jugador de fútbol, que su cifra hace 3 años atrás era imposible traer para Newell's. ¿La evaluación pasa por datos estadísticos? No, los conozco a todos los jugadores, Gabriel, a todos. Cualquier jugador sudamericano que vos nombrés, lo conozco. Seguimos su trayectoria. Obviamente tenemos una secretaría técnica que dos de esas personas venían trabajando en Newell's, y después le agregamos una cuestión estadística que a mí me gusta, que es un complemento para el club. Pero te vuelvo a repetir, queremos en poco tiempo arreglar los problemas que el club tiene hace 11 años, desde que se fue Gerardo Martino. ¿Y cómo haces? Si siempre vos decís, bueno, pero Newell's necesitaba para ahora. Y bueno, yo creo que Salcedo es un jugador que tiene jerarquía. Creo que Eber Banega es un jugador que tiene jerarquía. Sí, Banega no, de acuerdo a lo que gana en lo que es inversión, producción, está completamente. ¿Vos pensás que Newell's, yo te pregunto a vos, Gabriel, Newell's tiene un mal plantel? ¿Newell's tiene un mal equipo en cuanto a nombres? Sí, ¿vinieron malos jugadores? Para mí tiene un plantel flojo. No veo que Méndez no encuentra tampoco razones sólidas a la hora de hacer un cambio. Los cambios son más o menos los mismos. Les cuento a la gente, estamos charlando con Ariel Michelousus, quien es el director deportivo de Newell's. Yo no lo veo como un plantel competitivo. Me lo están demostrando los números también, que yo los números los miro siempre con cierta relatividad, pero en este caso son muy claros. Desde que se reinició el torneo, Newell's ganó un partido con un gol en contra de Moyano, el arquero de Barraca Central, porque Ramírez pateaba afuera, y después ahora lleva 3 derrotas consecutivas feas. Le ganó un Central muy flojo, un partido muy flojo, que bien lo pudo haber empatado Newell's. Después no queda bien que diga la vereda de enfrente, eso es más para los hinchas que otra cosa, pero no importa, lo dejamos pasar. Perdió con Central porque pierde siempre, con una jugada casi de otro contexto, pero terminó perdiendo. Lo de Estudiantes de La Plata fue un papelón, y el otro día Racing da la impresión desde el análisis que lo subestiman a Newell's. Se encontró con la chance de un penal y termina Ramírez mostrando que está por un momento tremendo, sí, indudablemente, o no vale nada, qué sé yo, porque ya uno no sabe qué pensar en Ramírez. Lo que sí está claro, que $8 millones es mucha plata, y en la mayoría, por lo que vos decís, se trajeron jugadores a probar, a ver qué pasaba, como Franco Díaz, Cardoso. A ver qué pasaba, no. Cardoso. Jugadores con potencial, igual que Besosi, son jugadores con potencial. Besosi, el sentido común por ahí existe. En Gremio jugó 100 minutos. Uh-huh. Lanús no lo quiso, el pase de quién es que Lanús. No es que no lo quiso. ¿Lo prestó? Sí, lo presta. Bueno, como a veces vos prestás jugadores para que son jugadores con potencial, vino con una opción de compra. Había sido la figura de Central Córdoba de Santiago del Estero en el año 2022. Entonces, y es un jugador joven, con potencial, y vos te habías desprendido de Brian Aguirre. Hasta acá no terminó una jugada más o menos como la gente. Entonces, a lo mejor Besosi dentro de 6 meses. ¿Cuánto jugó? Pero vos necesitas respuesta inmediata. Y bueno, no existe la fórmula mágica, Gabriel.
porque hace 11 años que pensaba de esa manera, y han llegado jugadores de 31, 32, 33 años en estos 11 años que al club no le han rendido, y mi idea es otra. Ojalá que se pueda plasmar y que nos vaya bien. Yo lo que sí... pero hay tampoco en inferiores como para traer jugadores de un nivel muy discutible, como lo que ha mostrado Carabajal, el propio Besosi, que es un chico que uno lo ve que tiene impronta, por ahí pasa un jugador, pasa otro, los pases son todos malos. En este contexto de Newell no es fácil jugar. Igualmente me parece que es muy pronto para hacer un análisis de esa magnitud. Y vos mismos lo dijiste antes. Entraron chicos, Silvetti, Tomás Pérez y demás, que parecían no, están jugando los primeros minutos en primera, en un contexto desfavorable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mirando para el costado y seguimos pensando a corto plazo todo el tiempo para que después nunca se construya en este club? Y bueno, yo estoy eligiendo construir. Creo, te repito, han venido jugadores con jerarquía, porque Saúl Salcedo es jerarquía, Ever Banega es jerarquía, Cedrés hoy demuestra que es un jugador que se ha aclimatado ya a lo que es Newell, y después creo que han venido jugadores con potencial. De eso estoy convencido, y estoy convencido de la transparencia con la que me manejo, del conocimiento con el que me manejo. No, la transparencia no tuvo puesta en duda nunca. Y quizá, te vuelvo a repetir, lo que me pregunto es haber empezado uno a intentar construir las cosas de verdad sólidamente, porque hay que ver de dónde venías también. Newell vendió 4 jugadores inferiores y llegaron 13 jugadores el torneo anterior que no teníamos plantel. Entonces quizá por eso el plantel había quedado un poco corto. No corto, quizá sin demasiado recambio. Y uno dijo, no voy a traer por traer. Que juegue, si tiene que jugar, que juegue Jacob. Si tiene que jugar, que juegue Tirado. Si tiene que jugar, que juegue Jaime. Y eso se ha visto. Pasa que después... y el plantel quedó corto. Entonces tenés que volver a traer toda una cantidad de jugadores. Y los jugadores que han venido desde enero a esta parte, que son 11 jugadores, la mayoría ha sido titular en el club. Que no quiere decir que hayan jugado bien, porque Sevilla, si no, Newell no estaría como está. El Sevilla de España en 10 años trajo 230 jugadores y no funcionaron los 230, funcionaron 30 y ganaron todo. En algún momento tenés que construir. Yo voy por ese camino, Gabriel, si no es muy difícil. Y quizá... sí, estoy sufriendo eso de... Lo que pasa es que los tiempos no se dan. O sea, el otro día la gente marca límite. La gente marca límite, porque la gente se cansa y ve que por ahí se repiten situaciones. En el caso de Salcedo, $2 millones es lo que pagó Newell. Vos lo considerás un jugador de categoría. A mí me da la impresión de ser un jugador lento. A ver, uno lo que siempre piensa es lo mismo. Para jugar como jugó Franco Díaz, no puede jugar un pibe de inferiores que se equivoque 1, 2, 3, 10 veces. Y después el contexto por ahí volvemos a la contradicción, porque traigan refuerzos por un lado, traigamos refuerzos, por otro lado que jueguen los chicos del club. Cuando juegan los chicos del club, el equipo es corto. Entonces, pero refuerzos probos, refuerzos que sean realmente importantes. Fernández Cedrés, por ejemplo. Fernández Cedrés fue un hallazgo, no sé si de la Riera o tuyo, pero Fernández Cedrés, para quien le corresponda... los jugadores que han venido, son todos jugadores que ha decidido Newell, no el entrenador, Newell. Bueno, Fernández Cedrés ha sido un jugador muy importante. De hecho, no sé si lo apuraron en el retorno o no para jugar el Clásico, pero es un jugador, para mí, de los mejores de todos los que vinieron. Pero el resto, hay jugadores que cuesta encontrarles la gracia, ¿no? Y por qué está. Tampoco fue muy claro aquello de deshacerse de Portillo para pagar una deuda por Martino. Martino es un jugador que habilitador serial, porque es un habilitador serial, generalmente él es el que habilita a todo el mundo y después él o queda en posición adelantada o termina las acciones mal. O sea, yo entiendo que no, insisto, para mí los puntos reflejan el plantel que tiene Newell's, que hoy está en la posición 22 sobre 28 equipos. Pero bueno, vos tenés... Sí, estos jugadores vinieron hace 6 fechas, hace 6 fechas. Entiendo que la gente no aguanta más, que no soporta más, porque es mucho tiempo, pero yo vine a construir algo para el club y se va a necesitar cierto tiempo. Yo te puedo asegurar, después probablemente el tiempo dé o no dé la razón y demás, pero los jugadores que vinieron son todos buenos jugadores. Después es muy difícil que puedan rendir todo en este contexto y demás. Se está trabajando con chicos inferiores, están empezando a jugar los chicos inferiores, pero te vuelvo a repetir, no me puedo hacer responsable, no nos podemos hacer responsable de todo este tiempo que viene Newell mal, porque ¿cuánto hace que yo no hubiese venido tampoco si no podía construir? Yo le pedí eso a Nacho cuando llegué, déjame trabajar a
a mediano plazo, porque es muy difícil cambiar todo. No se puede cuando vos no sos, porque vos decís gastaron 8 millones de dólares. Yo creo que en algunas cuestiones son inversión, pero si vos analizaste cuánto gastó el resto de los equipos, han gastado más que Newell. Y tampoco a veces se lo refleja en la tabla de posiciones. Yo veo que hay equipos como Unión de Santa Fe, que es muy modesto, no gastó casi. No me gusta comparar, la verdad, ni a favor ni en contra, pero veo Unión de Santa Fe que no gastó nada y está defendiéndose muy bien, muy dignamente. Y yo no veo digno el papel que está haciendo Newell's en este torneo. Veo que los jugadores están asustados. Méndez, por ejemplo, Ignacio Méndez, jugador que en Talleres jugó bien. Y en San Lorenzo también. Jugó bien, pero no llama la atención que nadie se lo quede. Porque ha tenido buenos partidos. San Lorenzo, Vélez también ha tenido buenos partidos. Es un muy buen jugador de fútbol. Bueno, yo creo que este contexto de Newell... Algún problema tiene, porque nadie se lo queda. O sea, a mí me llama la atención eso, porque es un jugador que yo lo vi jugar bien en Talleres, en San Lorenzo y también en la primera etapa de Vélez jugó muy bien. En la primera etapa de Vélez jugó bien. Llega Newell's y el recuerdo que dejó la falta Malcorra que termina en el gol de Mayo. Eso, Gabriel, ahí te invito a decir, pará. Hagamos un análisis. Es un jugador que vino y no tendría que ver. No, es un muy buen jugador. El contexto de Newell a veces... No sé si es muy buen jugador o no. Yo lo he visto jugar bien, pero me llama la atención cuando nadie se lo queda. Porque algo debe tener. ¿Por qué no se lo queda si es un jugador que juega bien? Hay algo ahí que yo entiendo que aquel que sugiere o impone algunos nombres debe saber cuál es el motivo por el cual tanto Talleres, San Lorenzo y Vélez se desprendieron de un jugador que aparentemente es bueno. No, bueno, ha jugado en 4 equipos, Argentino Junior y los 3 que nombraste, y es un jugador que tiene 27 años, digamos, no me parece tampoco que se ha desprendido o ha tenido una carrera en 10 equipos distintos. No, pero no se lo queda ni termina siempre libre o a préstamo de un lado para el otro. No, a préstamo no. Creo que es un jugador que tiene el pase en su poder. A Newell hoy es jugador de Newell. Eso es otra cosa. Hoy si vos repasás el equipo de Newell, hagamos un análisis de lo que había. ¿Sí? De los jugadores que tenía el plantel más las ventas que hizo Newell. Hoy, Armando Méndez, jugador de Newell, Velázquez, jugador de Newell, Salcedo, jugador de Newell, Martino, jugador de Newell. Méndez, jugador de Newell, Vanega, jugador de Newell, Cardoso, jugador de Newell, Ramírez, jugador de Newell. Y me parece que es prácticamente, estamos hablando del 80-90% del plantel. Sí, en algunos casos. Y son jugadores del club. En algunos casos no sabemos si eso es bueno o es malo, porque por ahí no recupera nunca la inversión. Ramírez. Pero vivir a préstamos como se ha vivido tampoco es bueno. Tampoco es bueno, no. Los préstamos sirven para, en muchos casos, mostrar, poner una vidriera y que otro lo pueda llegar a disfrutar. En eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, Ramírez. En Ramírez hay que pensar en el usufructo, esos 4 millones de dólares. Y a todo esto, de los 8 millones de dólares, hay mucha más plata que tiene que ver con el contrato de los jugadores. Entonces, Carabajal, por ejemplo, ¿qué edad tiene? 33 años. Esta Carabajal tiene que venir, jugar y se figura. Sí, pasa que la idea también si fue una apuesta eso. La idea también, a ver, vos que dijiste antes, que había un solo jugador de inferiores. Eso evidentemente habla de un proceso de muchos años, ¿no? No es de ahora. Entonces la idea fue que venga para que sea un recambio más, para que sea una alternativa más. Y es un jugador que en el fútbol argentino siempre rindió, tiene pegada y demás. Por eso te digo, digamos, que los jugadores que han venido, si vos vas nombre por nombre, no son malos jugadores. Eso te lo puedo asegurar. Y eso lo voy a... Después con el diario del lunes... Que es el que escribimos los periodistas. Claro, con el diario del lunes... A ver, vos la otra vez nombrabas algunos jugadores. Sí, hay jugadores que han venido a Newell en todo este tiempo que no a mí, la verdad, ejemplo, no hubiesen venido. Yo tengo una lucha con lo del diario del lunes, porque el diario del lunes lo escribimos nosotros porque no participamos de la organización de los clubes. No sabemos tampoco siquiera qué es lo que pretende un director deportivo, un técnico de tal o cual jugador. Entonces hacemos una evaluación que a lo mejor es injusta, pero no, tenés que hablar con el diario del lunes. Lo que digo es que a veces hay que analizar primero los contextos y también ciertas cuestiones, porque vos me podés decir, no, la verdad, Saúl Salcedo, un jugador que fue figura en el fútbol argentino en Huracán. Sí, anduvo bien en Huracán, hace 8 años. Sí, después en Olimpia. No, hace menos, es un jugador joven. En el año 2021. 25 tiene, 26. Es categoría 97, tiene 27 años, 27 años. Y es un jugador que ha sido figura en el fútbol argentino, que había sido adquirido por un monto mucho mayor al que lo adquirió Newell ahora,
que en un momento debido a una lesión se frustró un pase incluso a Alemania y demás. Y yo creo que es un jugador que tarde o temprano le va a dar beneficio a Newell. Jugó 5 partidos, ¿no? Cardoso es un joven de selección que no me parece que haya sido un jugador caro para lo que es el mercado del fútbol, ¿no? Y lo que han gastado o lo que gastan otros equipos si queremos comparar. Yo tengo una comparación de lo que han gastado y tampoco han acertado, y en jugadores que quizás no tienen reventa o no tienen potencial. Yo creo que hoy lo que nos juega en contra Newell es el contexto del club. Son estos 11 años donde el que sufre realmente es la gente, sí, el hincha genuino del club. Y se hace muy difícil poder construir. Eso es una realidad. A mí también me gusta utilizar el sentido común. El fútbol paraguayo no me parece una referencia importante. Sí creo que haya jugadores pero no está en el nivel que supo estar en otros momentos. La participación de los equipos paraguayos en la Copa Sudamericana son bastante pobres. Sí, bueno. Hace mucho que no se ve un Olimpia peleando campeonatos, un Cerro Porteño peleando campeonatos. Entonces, bueno, pero hay jugadores paraguayos que hoy triunfan en el mundo y que juegan en el mundo. Sí, totalmente. Y acá vino Tacuara Cardoso, una estrella que con 105 años. Pero hace 20 años, pero nosotros no trajimos 2 jugadores cualquiera del fútbol paraguayo. Trajimos los 2 jugadores que eran más importantes en Olimpia de Paraguay. Un joven con mucho potencial y un jugador que ya había rendido mucho en el fútbol argentino. Y Olimpia de Paraguay lo deja ir no por mucho dinero tampoco. Es que si vos ves lo que salía el jugador, nos aprovechamos de esa situación económica un poco que tenía Olimpia, imperioso, porque si no era un jugador que era imposible que vengan a Newell hace tiempo atrás. Ahora vos me decís a mí, y a lo mejor el que venga después de mí, ojalá, o a partir de enero, y probablemente no tengas que traer una cantidad tan grande de jugadores, porque quizás son jugadores que ya van a conocer el club, son jugadores que tienen un cierto recorrido o que tienen cierto potencial, que yo estoy convencido que van a rendir, y quizás no tienen que volver a armar un plantel todo de cero. Es muy difícil en 8 meses armar un plantel. Si vos analizás, es complicadísimo poder armar un plantel en 2 libros de pase. Yo creo que lo hemos hecho y han venido buenos jugadores. Han venido muy buenos jugadores y Newell creo que tiene un buen plantel. No tiene un plantel para estar tan atrás en la tabla. Esa es la realidad. Esto es la arena romana y así lo imponen las condiciones. Si Newell pierde con Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿quién se va? ¿Se va Méndez? ¿Te vas vos? Claro, pasa que la verdad que no te podría hoy responder eso porque ya son cuestiones dirigenciales también. Uno vino acá, dejó un lugar de privilegio donde estaba, donde, mira, te hablo ya como, a mí nadie me regaló nada. Yo soy un profesional, yo soy un laburante del fútbol, un pibe pasional que se capacitó, que fue creciendo de a poco y que hace 2 años y medio me llamó River Plate para trabajar en River Plate. Y dejé porque realmente yo creo que Newell es momento de que empiece a construir. Después no hablemos más de proceso, ni de que no hay un proyecto serio. Porque acá, entonces después, desde el otro lado de la pantalla, nos destruimos y queremos interrumpir un montón de cuestiones. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo. Que Newell ojalá lo disfrute de acá en más. Era necesario. ¿Y esta campaña cómo se explica? ¿Cómo se explica este deterioro futbolístico que Newell yo lo que no quiero padecer más no es competitivo? Lo que yo creo que Newell tiene que cambiar es el chip para que realmente, por ejemplo, el clásico sea una obligación. Hay que vivirlo entre todos, recuperar, no cambiar, recuperar la historia que Newell tuvo siempre en ese partido. Y después, te repito, hace 11 años que Newell no pelea por cosas importantes, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo ahora son los cimientos para que Newell empiece a crecer después. El tema de la barra no es un tema menor tampoco. Ahí no te puedo hablar. No te puedo hablar porque nunca te sentiste presionado, nunca fueron a hablar con vos. No, desconozco. Yo hace 8 meses que estoy, desconozco eso, Gabriel. Lo que sí te digo que me parece que pasa que es muy difícil porque a ver, porque no logramos encontrar un punto a veces de coincidencia. Todos acertamos y todos nos equivocamos, y muchas veces nos equivocamos más que nos acertamos y tomamos decisiones equivocadas. ¿Te parece que no tomaste ninguna decisión equivocada hasta acá? Sí, quizá esa, como te digo, todo lo he hecho profesionalmente, Quizá pensé en un Newell que empiece a construir. Y en esto de formar cimientos, se sufre. Eso creo.
pero conozco muy bien Newell, conozco bien la gente de Newell, conozco la idiosincrasia del club porque soy de Newell y por eso vine y acepté este desafío. Y uno sabía que podía ser difícil. Newell hoy no estaba peleando tampoco el descenso y demás. Lo que no, te decía, hay que cambiar, digamos. Tiene la suerte que haya 28 equipos, que Tapia haya destrozado el fútbol argentino. Hoy entiendo que Newell's está dentro de los equipos más flojos de este torneo, por lo menos seguro. Sí. También es verdad que hay que hablar de lo que le compete a uno. Esta área no entra a jugar, no para el equipo, sino que lo que hace, en mi caso, es construir hacia adelante. Hay un punto que cuesta entender en qué sentido, porque, por ejemplo, la metodología que vos decís está bárbaro que la pueda aplicar Sevilla, Barcelona, Real Madrid, que traen 20, 30 jugadores y después el técnico elige. Pero Newell's no es tan poderoso y traer jugadores que después Méndez, que es en este caso el técnico, no los utilice casi nunca, como Cardoso, que si Newell's está jugando... No, jugó 4 partidos, los primeros 4 partidos fue titular. Después salió y no volvió a ingresar. Los últimos 2 partidos no ingresó. Besosi llegó, juega, si juega o no juega, da más o menos lo mismo. Carabajal prácticamente no ha sido tenido en cuenta. Entonces no sabemos en dónde está el rédito, porque no es un poderoso como para tener jugadores ahí al costado. Banega es el sueldo más alto, el plantel, el sueldo más alto de Newell's. Lo que está rindiendo Banega es muy poquito y coincidimos en que es un jugador, es un crack Banega, y en una pelota te marca la diferencia. Pero ¿qué es lo que rodea a Banega? ¿Por qué no puede jugar 5 partidos bien en Newell's cuando vale una fortuna mantenerlo? No, yo creo que ha tenido muy buenos rendimientos cuando llegó y después... Esos 4 o 5 primeros partidos el mismo equipo, yo creo que el equipo en sí no pudo sobreponerse a algunas cosas. Pero bueno, digamos, escapa un poco al análisis. Lo que me decía, yo creo que sí, que Newell's es como el Sevilla. Yo creo que hay que construirlo... Para mí Newell's es un club muy parecido al Sevilla. Si nosotros logramos, quizá... No hay proceso, como 5 copas. Sí, pero no contratando a los más poderosos, a los jugadores más poderosos, más caros. Contrató quizás llevando a los Cardoso, llevando a los Besosi. Pero ha sido así. Pero el Besosi nivel europeo. Bueno, está bien. Dani Alves cuando salió de Bahía, de Bahía de Brasil y fue a Sevilla, necesitó el paso por Sevilla para llegar a Barcelona. Bueno, lo podemos encontrar. Yo creo que Newell's necesita encontrar. Es difícil esta área porque por lo general los entrenadores piensan a cortísimo plazo. A veces, acá en Sudamérica, dirigencialmente también se piensa a cortísimo plazo y es muy difícil poder construir. En este caso... Pero no veniste, a lo mejor llegaste en un momento no apropiado. Porque la gente no está para esperar tanto tiempo después de... Porque esos 11 años que vos decís que no son tu responsabilidad... en cierto modo están dentro de tu conocimiento y vos sabías que te metías a jugar una muy brava porque la gente le quiere ganar a Central y no le gana, quiere pelear un campeonato y no le gana, y no es que se arma de una nueva paciencia porque dice, bueno, estos son nuevos. Eso el hincha no lo entiende. El hincha hace que hoy un nenito de 10 años le pregunta al padre, ¿para qué me hiciste de Newell's? No creo que sea, eso no, ser de Newell's es otra cosa, tampoco le va a preguntar porque me dice, no. Lo que sí te digo... De Newell's o de cualquier cuadro, ¿cómo que no? Lo que sí te digo es que es mi manera de trabajar, digamos. Yo no puedo venir en 8 meses y decir, no, vamos a cambiar y vamos a ganar todo. No es imposible, no existe esa fórmula. Y la fórmula que hoy vos digamos, que se pide, es la misma que se usó estos últimos 11 años quizás. Y para mí no es la solución. ¿Cómo es la relación realidad con Astore? ¿Astore te sugiere jugadores, vos le sugerís a Astore y el cuanto al gasto? No, la verdad que yo cuando tengo muy buena relación, yo me fui también bajo, digamos, en un momento, en marzo del 2022, pues yo quería construir todo esto que te estoy contando. Y era muy difícil porque no se está acostumbrado a eso, ¿no? Y uno sabía, no, esto es cortoplacismo permanente y uno no se sentía identificado con eso, pues no se termina de construir nunca. Se termina de construir a medias o mal. Y después siempre tuve un gran diálogo con él. Me llamó para que vuelva al club y yo estaba profesionalmente, digamos, en otra cuestión.
Y después lo pensé, porque yo tengo un nene chiquitito. Y digo, a lo mejor es el momento de volver y empezar a construir. Y hablé con él y me dijo, quédate tranquilo, que pues yo le pedí, digo, vos dejame armarlo a mí. Porque si no, una vez me lo dijo Valdano, me dijo que la dirección deportiva, lo que le pasó a él en el Real Madrid, que estuvo muy poquito tiempo, me dijo, fue el peor momento profesional mío, dice. Pues yo estaba entre Florentino Pérez y entre Mourinho y tomaba las decisiones yo dos, yo estaba en el medio del sándwich y no hacía... Y me contó, dice, yo quería a Benzema y el entrenador quería a De Bayor. Y vino a De Bayor. ¿Y cuál era mi función? Bueno, y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces, ¿viste? Que yo creo en las conducciones mixtas, donde el entrenador pide el perfil, como yo te decía recién, el arquero, no le hacía falta al entrenador. Es toda de Méndez lo de que hoy Ojo y Macaño sean los arqueros de Newell. Sí, fue una decisión. Sí, y tenemos que respetarla y demás. Como los otros puestos también, digamos, no buscamos otros puestos justamente por eso. A ver, coincidimos, esto recién empieza, capaz termine bien. En este momento está mal. Sí. Estamos en un momento complicado, sí. Sí, pero hay que tirar todo junto para adelante, porque me parece que Newell necesita de una vez por todas un cambio positivo, ¿viste? Y que lo que esté mal se cambie, lo poco que pueda estar bien que se prosiga, ¿viste? Eso está todo bárbaro y necesita buenos jugadores, que sí. Hoy no sé si los tiene. Yo estoy convencido que sí. Después, el torneo está mostrando otra cosa. Con el diario del lunes y hoy... escribimos los periodistas. Y claro, y yo también soy periodista, está claro. Ah, bueno. Y juzgué mucho los mercados de pase de Newell históricamente, porque digo, no puede venir, porque lo conozco, pues no es para Newell. Yo creo que los jugadores que han venido sí van a ser buenos para Newell. Estoy convencido de eso. No sé si habrá tiempo. Yo creo que Newell de alguna manera tiene que empezar a construir. Eso es lo único que te digo. Después me puedo equivocar y puedo ser un desastre. Pero de manera es momento de construir. Al igual que nadie, quizá hoy no está en el tapete, pero con la reserva se hizo un trabajo importantísimo en este tiempo, porque si no íbamos a seguir igual, íbamos a seguir con jugadores que no jugaban ni en primera ni reserva que obtenía resultados con jugadores grandes. Sí, pero tampoco se nota el trabajo de reserva, porque no están asistiendo con jugadores que entusiasmen al hincha o que uno lo vea. Bueno, pero eso con una performance importante. También mirá, lo digo siempre, Newell tiene que hacer mucho foco en el fútbol infantil. No en el juvenil, en el infantil, porque hoy en Buenos Aires, clubes como River, Vélez, Lanús, Banfield, no se habla de fútbol juvenil, se habla de fútbol infantil, que la captación está ahí. Prestiani llegó a Vélez a los 7 años, Echeverri llegó a River a los 8. Bien. Y creo que Newell se tiene que hacer fuerte ahí. Listo, gracias por venir. Dale, gracias.